Bueno, cuando nosotros nos fuimos, salimos del cuartel en camiones, en los Fiat, con enganchado el cañón atrás, de allá del cuartel hasta el arco, pasando el arco, en esa época no había la población que hay ahora, ¿no es cierto? Pero el pueblo entero estaba, lo que era la plaza, 3 cuadras para allá, por San Martín, y, y- y doblando ahí los tribunales, era impresionante, la plaza era impresionante. Y cuando yo voy llegando, veníamos a paso de hombre, la gente venía corriendo y tirando cigarrillos, una barra de chocolate, caramelo de chocolate, lo que compraba en un kiosco, la gente, y lo tiraba arriba del camión. Y veníamos a paso de hombre, porque si no te podía llevar la gente por delante, o sea, veníamos prácticamente a paso de hombre. De hecho, te cuento que cuando el 2 de abril toma el Malvinas, yo estaba en La Paz y me enteré por la radio que habían tomado Malvinas. Y así como estaba, me subí al auto y me fui a Morón, que era mi lugar de destino, para decir a ver qué hacía, si me iba a la isla, qué tenía que hacer. Y de hecho, recién me fui el 23 de abril. Nosotros salimos de Curuzucuatía el 15 de abril, donde salimos en tren hasta Paraná y de Paraná, sí, en avión hasta Comodoro Rivadavia y ya nos ubicamos en el Liceo Militar General Roca, donde estuvimos 2 semanas, así que pasamos a Malvinas el 25 de abril, toda la compañía nuestra. Llegamos esa tarde a las 5 y algo de la tarde, ya la cosa era terrible, ya el clima era diferente. Y bueno, en el 82, estando en la división de enseñanza, me tocó ir movilizado con Malvinas, a Malvinas, por Malvinas. Y bueno, me tocó ir al Grupo de Artillería de Defensa Aérea 601 de Mar del Plata. Y ahí estuve desempeñándome a partir del 7 de abril, ya estuve en Mar del Plata y el día 9 y 10 y 11 empezamos ya a cruzar a las islas hasta el 12. Y el día 27 hacemos una formación y de esa formación un sargento primero selecciona 10 soldados, del cual me incluyo, y íbamos a pasar a ser parte del comando nuestro, del general Parada, íbamos a ser la parte de custodia del general Parada, que se iba a establecer en la otra isla. Por lo tanto, pasamos con el regimiento 5 de infantería, que era el de Paso de los Libres, que también pertenecía a la brigada, a Puerto Howard. Para nosotros fue Puerto Yapeyú. Ahí estuvimos 52 días, ya desde casi el comienzo hasta el final. Y ahí, bueno, ahí tuvimos de todo. Fue el lugar más aislado junto con Bahía Fox, la misma isla, porque lógicamente una vez que los ingleses ocuparon San Carlos, para nosotros se nos dificultó porque ya no teníamos abastecimiento, es decir, vivíamos a cordero a cordero. La función primordial era rescatar a los pilotos de caza que se eyectaban. O sea, cuando el avión era derribado, si el piloto tenía tiempo de accionar el centro eyectable y era eyectado, nosotros iniciábamos un patrón de búsqueda que todavía no lo tenía, no estaba dentro de los patrones, no existía el patrón del rescate en combate. Y bueno, nos pusimos en ese momento, tuvimos que adecuar los patrones normales de rescate al patrón de rescate en combate cuando uno tiene una patrulla aérea de combate enemiga sobrevolando. Pero también como función teníamos el reabastecimiento de los puestos de observadores adelantados, que eran 4 o 5 personas con equipo de radio. Esos puestos de observador adelantado tenían la función de informar por radio si veían actividad aérea enemiga o amiga, porque a veces si iban muy alto uno no puede identificar, pero sí pasaban avión alto, bajo, en forma general, cubrir los baches que podía llegar a tener el radar. Y nosotros, eso con el frío y demás, las baterías y los alimentos y todo, había que renovarlos continuamente. Una de las particularidades de la artillería es destrozar. Por eso un eslogan que tiene el artillero dice: el artillero no toma prisionero. Primero porque por eso es última línea.
destruye con lo que tira, con su proyectil, con el daño que hace con lo que él dispara, el artillero, la artillería, destruye. En Malvinas se llevaron 4 SOSMA nada más. A nosotros nos hicieron pasar cuando los 2 primeros ya quedaron fuera de servicio, que eran del Grupo Artillería, en ese entonces se llamaba Grupo Artillería 101 de Junín, provincia de Buenos Aires. La infantería es es el arma, mejor dicho, dentro del ejército. El ejército tiene 5 armas, tiene infantería, caballería, artillería, comunicaciones y ingenieros. Y la infantería es el arma básica junto con la caballería para enfrentar directamente al enemigo. Con el fuego va a tener su mejor ubicación y lógicamente va a chocar y un poco va a definir un poco la batalla. O sea, esa es un poco la función nuestra, es decir, estar preparado para enfrentarlo directamente al enemigo. Eso es lo que hace la infantería. La tripulación del avión que nos cruzó a nosotros, que es un Hércules C-130, es un avión de transporte, la tripulación de ese avión nos salvó la vida. Nosotros se salvaron la vida de ellos y nos salvaron la vida de nosotros porque de no volar como volaban, no íbamos a llegar a Malvinas. Hay una parte que nosotros nos faltaba más o menos alrededor de 20 minutos, 25 minutos para aterrizar, y abre la puerta de la cabina del avión, abre la puerta del comandante de la tripulación, y nos dice que no nos asustáramos, pero el ruido que íbamos a sentir, nosotros íbamos sentados en el piso del avión, pero que el ruido que íbamos a sentir ahí abajo eran las olas que iban a pegar en la panza del avión. O sea que prácticamente íbamos como una lancha. Nosotros creíamos que íbamos a 2.000 a 3.000 metros de altura, no, íbamos contra el mar. Y de esa forma pasaron. Esquivaron los radares de la flota, y cuando levanta vuelo el avión, que levanta vuelo para después aterrizar, que eso lo hacen en 30, 40 segundos, ahí nos pasaron los misiles por encima. Dos misiles, los alcanzamos a ver por los ojos de buey del avión, los alcanzamos a ver el redondel como una pelota, ya para allá los veíamos a 600, 700 metros de distancia, ¿no es cierto? Veíamos. Y aterriza el avión y a sacar el cañón y al campo de combate. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Cargue! ¡Cinco ráfagas! ¡Cargue! ¡Cargue! ¡Tire! ¡Cargue! ¡Venga, carajo! Yo debo agradecer que, más allá de que yo llevaba 4 años como oficial, era bastante joven, pero en esa época se volaba mucho. Yo me fui con una experiencia de 400 horas en el helicóptero que operé en Malvinas, o sea, una experiencia importante. Volábamos prácticamente todos los días antes de la guerra, así que uno, qué sé yo, es como cuando maneja un auto, que ya sabe, ya lo conoce, ya está bien adiestrado, y yo creo que eso fue un factor fundamental para que no nos derriben, para saber qué tipo de vuelo hacer. Nosotros no tuvimos el desembarco, pero sí soportamos los cañoneos navales, sí tuvimos ataques aéreos, sí tuvimos infiltración del SAS, del Grupo de Especiales Ingleses. De los ataques aéreos nos quedó el derribo del piloto del Harrier Glover, Jeff Glover, que justamente se lo rescató y no tuvo más que una rotura de clavícula. Se lo atendió en el hospital de campaña, que era el club social del pueblo, que se tomó y se armó como... Y en esa me acuerdo bien porque éramos 10 soldados que de día cumplíamos funciones de policía militar y de noche hacíamos guardia. En el 1 de mayo fue algo tan terrible, atacaron el radar allá en el cerro de Sapper Hill. Yo me agregué después ahí en el pozo, ¿no es cierto?, donde ya después tuvieron que volver, ¿no es cierto?, lo del radar, pasaron a quedar fuera de combate por unos días, porque en realidad una esquirla de un cañonazo naval casualmente perforó una de la pantalla inmensa que tiene, ¿no? Y bueno, en este caso solucionado ese problema, y ahí sí me quedé hasta que terminó la guerra después del 2 o 3 de mayo, hasta que en realidad nos dejaron fuera de combate, y ya creería que fue la madrugada del día 12 de junio del año 82, ¿no?
No es lo mismo estar con un fusil en un pozo y ver una silueta humana y tener que dispararle para matarlo. Es totalmente distinto. Nosotros no vemos ninguna silueta, no vemos nada. Los que ven son los que están en el observatorio adelantado. En las condiciones donde vos estabas, todo se te hacía muy difícil, para todo. Y en la infantería ni hablar. O sea, el tipo que estaba solo, el comando que estaba en un lugar estratégico para ver y observar, tiene que estar enterrado, escondido, la mayor parte acostado sobre el piso. Y si tiene que estar 3 o 4 días, lo está. Al tercer día, si tiene que estar 3 días, al tercer día baja de la altura, se va y lleva la información que lleva o si la tuvo que transmitir, la transmitió por radio. De los soldados que yo conocí, que eran soldados de la Fuerza Aérea, debo decir que unos valientes. Y mentira que eran chicos y demás, estaban dispuestos a dar la vida para defender la patria. O sea, no tengo ninguna duda. Permanentemente ellos el 1 de mayo, por ejemplo, ya sufrieron baja de aviones por el accionar nuestro, ¿no? Por el accionar del radar y de los materiales de defensa aérea que teníamos para tirarlos los aviones, ¿no? Y bueno, ahí fue que nosotros quedamos fuera de combate ese día, ¿no? Porque en realidad nos destruyeron totalmente el radar, así que a partir de ahí ya quedé como prisionero de guerra y creería que acá pisé el continente después del 14 de junio, más o menos el 22 o el 23 de junio, porque yo vine en el buque, en el Norland, que era un segundo buque, salió mucho después, que salió el Canberra con mucha gente, ¿no? El 21 de mayo, cuando se produce el desembarco en San Carlos. Nosotros estamos muy cerca de San Carlos. Entonces, todos esos acontecimientos, bueno, ese día del desembarco, lógicamente, mucha aviación tanto nuestra como del enemigo, y bueno, y pudimos ver también combates aéreos, pudimos sufrir nuestros ataques, es decir, tuvimos de todo un poco. Y lo más lamentable, lógicamente, es la falta de logística, es decir, no teníamos los alimentos, pero también faltaban armamentos, faltaban un montón de cosas que no se hizo como debería haberse hecho, porque lógicamente los ingleses cuando hicieron el marcado de las 200 millas, digamos, todo eso quedó supeditado a que cada uno pudiera hacer como pudiera las cosas, ¿no? Y lamentablemente se me quedaron muchos compañeros de promoción. Nosotros en la Escuela de Aviación compartimos 4 años, que son vivencias, vos calculás que vamos entre 17, 18, 19 años, cuando vos estás despertando a la adultez realmente, y bueno, tus compañeros, la Escuela de Aviación en esa época era dura, no era fácil. Se arma una camaradería muy linda, que vos estás dispuesto a sacrificarte si le podés dar una mano para que, a ver, si ves que alguien está mal, lo que me decía una vez que fuimos a hacer una búsqueda, me dice, pero ustedes van 5 en el helicóptero a buscar una persona, si los bajas son 5 víctimas por una. Y sí, le digo, pero es así, orgulloso de que sea así, y si nos bajan, nos bajarán haciendo lo que tenemos que hacer y rescatando a alguien que merece ser rescatado realmente. En realidad sufrimos muchas bajas nosotros, tuvimos la mala suerte por el hecho que ellos tenían misiles que buscaban a los radares casualmente, pero a nosotros no nos dieron nunca. A los radares más chicos que captaban a 30, 35 kilómetros de distancia, era muy buscado por los aviones de ellos, casualmente un avión Vulcan, si no me equivoco, en un solo día nos mataron 4 compañeros en esos radar chiquitos ya operando. Teníamos un soldado también que se nos murió en el mismo pozo donde estábamos metidos bajo tierra. Él salió corriendo, era uno de los últimos que salía del pozo, porque casualmente era para amanecer el día 12 de junio, ya el día que estaba terminando la guerra, y nos dimos cuenta que ese día los barcos empezaron a tirarnos de una posición distinta, vendría a ser de la parte de atrás, de una pequeña bahía que hay, la bahía de la Ascensión, ¿no? Y te decía que quedaron, 6 compañeros míos quedaron. De hecho, hubo uno que lo buscamos por todos lados. Y bueno, y los otros cayeron volando A4, volando Mirage. Pero bueno, también eso
Eso también me queda en la isla. Que como digo, son los héroes, los verdaderos héroes, los que regaron con sangre la tierra. Y espero que esa sangre sirva para que las futuras generaciones... Porque se habla mucho de la isla Soledad, donde pasaron todos los combates, un montón de cosas, pero nosotros en la Gran Malvina también soportamos un montón de actividades, de cosas. Tuvimos muertos también, tuvimos ataque aéreo donde dejaron muertos, tuvimos ataques navales, tuvimos muchos heridos también, o sea, muertos por desnutrición. Por la hora de los ingenieros. Me dice, bajate, andá a despedirte. Yo ya me había despedido el día anterior a la tarde. Pero me voy. 6 de mayo, un día fresco, un día de frío. Así que me arrimo y a la primera que saludo a mi hermana más chica, que cumplía 13 años, la abracé, la llené de besos, le dije que me esperara, que para el próximo cumpleaños íbamos a estar juntos. Bueno, saludé a la otra, que tenía ya 17 años. Después saludé a mi mamá. Y bueno, y cuando me paré frente a mi papá, lo miré lo vi como siempre, como un quebracho parado en un lugar de esos postes, viste, que no se mueven con nada. Y lo miré para arriba porque a mí me llevaba como 10 centímetros de diferencia. Y me miró así, se sacó una bufanda que tenía, que le habían regalado una de las hijas para, no me acuerdo si tiene que haber sido para el Día del Padre el año anterior. Me acuerdo que era una bufanda así tipo escocesa, con los cuadraditos así y me la colocan para que no tenga tanto frío. Y me hace un nudo así. Bueno, gracias. Y nos abrazamos, pegué la vuelta, me subí al camión y me fui, ¿no? Me sacaron el cinto, me sacaron los cordones, los borseguí, todo lo que vos puedas usar como arma o para atentar con tu propia vida, eso se sacaba, se quitaba. Así que ahí quedó la bufanda de mi padre. Era algo que yo se la quería devolver a mi padre el día que volviera, ¿no? No sé, yo allá en algún momento pensé que podíamos, nunca pensé que podíamos ganar la guerra, pero tampoco pensé que nos íbamos a rendir tan pronto. Sí, en serio, yo pensé que... Pero sí, vine con bronca. A mí me hubiera gustado, personalmente, si se terminaba de otra forma, un poco más, no sé. En La Paz, Entre Ríos, yo vine en el 86 y muy pocos compañeros míos de acá del cuartel que me conocieron de chiquito del año 75 fueron los que se interesaron por Malvinas, hasta que sí empezaron algunos a hacerme preguntas. La jefatura de la unidad nunca dijo, bueno, Cristino, dan una charla de lo que fue Malvinas. Ya habían pasado, era año 86, habían pasado 4 años, porque era con esa misma mira que hoy te decíamos, ¿no es cierto?, que muchas veces Malvinas por ahí se lo ocultaba, no pasamos mucha gente a la guerra, creería que habíamos pasado, no sé, el 5% de las Fuerzas Armadas. Entonces por ahí, como ellos no habían participado, se quedó en el olvido hasta el año 93, por ahí me tocó ir a San Luis en el año 97, ahí en ese cuartel donde yo fui a San Luis, en realidad habíamos más o menos 16 veteranos de guerra y ahí sí nos convocaron la facultad, de la universidad, de los colegios, a dar charla de Malvinas, porque empezó a abrirse Malvinas ante el mundo y más aún para los combatientes, ¿no? Tal vez también eso, mi bronca se pone también por ese lado. Cuando vos empezás a mirar y decís, porque eso lo sabíamos, cómo se manejaron algunas cosas que, al menos desde la ignorancia de uno,
porque uno conoce ahí, en la medida que va ascendiendo en escala tanto militar como política, por ahí hay otros puntos de vista que uno no conoce y son los que marcan una decisión que para uno no hubiese sido la mejor. Pero bueno, así. Gracias a Dios pude volver a ver a mi familia y a mi padre, ¿no? Y le conté que su bufanda quedó en ese barco. Y él me dijo, no importa, lo más bueno es que vos volviste. La bufanda, dijo, podés comprar otra, dijo, pero lo más importante es que vos estás acá. Y era un círculo que se cerró de lo que significó despedir un hijo. Ahora, mi papá y mi mamá tuvieron la dicha, lo que sea, de volver a ver, y los que no pudieron ver a sus hijos, que a lo mejor ni siquiera llegaron a despedirlo. Por eso es que tenemos que tener memoria los argentinos de lo que pasó, por qué pasó. Y a veces muchos podemos pensar de que la guerra fue injusta. Eso nunca lo vamos a entender. Y va a haber quienes van a decir que es injusta y quienes le van a encontrar justificación. Lo más importante es que existió. O sea, lo que tenemos que ver es que existió la guerra. Lo que no podemos negar es que tenemos muertos en Malvinas y que tenemos testigos vivientes que nos pueden contar qué fue lo que pasó, cómo la vivieron. Hablarlo con gente afuera costó mucho. Yo por eso en un primer momento nunca hablaba. Ahora sí hablo todo lo que sea, puedo hablarlo, no tengo problema. Pero eso fue un proceso. Pasaron casi 43 años, y en 43 años uno se da cuenta de que gracias a Dios puede ir cambiando. Hay otros que no pudieron, otros hicieron la reversión, otros en lugar de salir para adelante se van para atrás, es decir, terminaron mal. Y nosotros no tuvimos, cuando llegamos de Malvinas, esa contención, porque yo me acuerdo bien, pasamos por Campo de Mayo, tuvimos unos días donde nos registraron, delante de una mesa contestábamos preguntas, pero nadie nos revisó, yo siempre digo, nos tendrían que haber dejado 1 mes, 2 meses, el tiempo que sea necesario para ver también nuestra psiquis cómo había estado. O sea, no solo la parte física, sino la psiquis, todo el conjunto, digamos, lo que es la persona. Pero Malvinas, como te digo, ¿no? Para mí esto lo tengo siempre presente por una docente que fue a dar clase allá en mi querido Puerto Esperanza Misión, en La Plantadora, ¿no? Plena selva misionera. Apareció una entrerriana con una guitarrita, camino de tierra, era el único camino que conducía a las cataratas del Iguazú. Bueno, y esa docente casualmente nos fue a hablar de Malvinas cuando yo iba a 6º grado, en esa época era 6º, ¿no? Y me imaginé que si pisaban 50 personas las islas se hundían, ¿no? Y cuando pisé por primera vez Malvinas y tuve que besar esa tierra, ese pasto inmenso, y me di cuenta que mide más de 90 y pico kilómetros de largo por casi, en parte 50 kilómetros de ancho, me acordé de mi querida docente. El tema de Malvinas es una cuestión de todos los argentinos y es una cuestión que no está saldada, es un problema que lo tenemos, que siempre digo, las generaciones futuras van a tener que hacerse cargo en algún momento, porque esto no, alguien se va a tener que hacer cargo, o perdemos todo, o realmente ponemos las cosas en su lugar y decimos, nos ganamos Malvinas como corresponde, la defendemos, nuestra soberanía la mantenemos, a veces no con una guerra, sino con una buena diplomacia, con una buena cuestión de entendimiento. Yo desde que era chiquito en la escuela, siempre nos decían las Malvinas son argentinas, y las Malvinas son argentinas, es de interés territorial. Y lo que le diría a los chicos es que hagan una composición de lugar pensando que ellos tienen una casa y que tienen una parte de su casa que se las ocuparon unos extraños que no tienen nada que ver con ellos. ¿Qué harían para recuperar esa parte de su casa? ¿Qué es Malvinas para nosotros? Y bueno, yo a veces no puedo contener mis emociones cuando nombro Malvinas. Eso es Malvinas. Te supera vos mismo, te sobrepasa.